Les vamos a hablar acerca de la edición genética. Vamos a presentar Dana Carreño, Mayra Gómez y mi persona Gámez Paula. Entonces, ¿qué es la edición genética? Para hablar de edición genética, inicialmente tenemos que hablar del ADN. Entonces, vamos a considerar que el ADN es la molécula que contiene el material genético que se hereda de una generación a otra. Es decir, este es de carácter hereditario. Y además de esto, que nos va a ayudar a determinar las características y el funcionamiento que va a tener el cuerpo del organismo que lo compone. Además de esto, vamos a ver que dentro de este ADN este ADN va a estar organizado por unos genes. Los genes los vamos a determinar como estas unidades de almacenamiento de la información genética, pues que van a codificar todas estas características, tanto físicas como pues genéticas, o sea, internas. Y además de esto, vamos a ver que ya la edición genética en sí va a ser una técnica que es usada para cambiar pequeños fragmentos del ADN y de esta manera modificar la secuencia genética y por consiguiente las características del ser que lo compone. Vamos a ver que van a existir tres principales técnicas de edición genética utilizadas en medicina. Entonces, las técnicas de edición genética, vamos a tener tres, pues las más conocidas, ¿no? La primera es ZFN, que los vamos a conocer como nucleasas de dedos de zinc. La siguiente va a ser TALEN, que va a estar conocida como nucleasas tipo activadores de transcripción. Y la última va a ser CRISPR, específicamente Cas9 en medicina. Y esta vamos a llamar las nucleasas de secuencias palindrómicas repetidas inversas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta se va a realizar a partir del corte de ADN de ambas cadenas en secuencias específicas y únicas en un genoma seguidos de procesos de reparación por recombinación homóloga o no homóloga. Vamos a ver que esta recombinación, pues como ya les había mencionado, puede ser homóloga o no homóloga, y cuando es homólogo hablamos de que es un tipo de recombinación genética en la que las secuencias de nucleótidos se intercambian entre dos moléculas similares o idénticas prácticamente de ADN. Y esta va a ser la más usada para reparar las células o las roturas nocivas que se producen en ambas hebras del ADN que estamos viendo. Y estas hebras se van a conocer, estas roturas se van a conocer como rupturas de doble hebra. Y vamos a tener la no homóloga, que va a ser también llamada recombinación ilegítima, y lo que va a hacer es que es un proceso mediante el cual de dos cadenas de ADN, es decir, bicatenarios, no relacionados, a diferencia del otro en el que son pues muy similares o iguales. Para hablar más de estas técnicas de edición genética, vamos a ver que ZNF va a estar compuesto de dos segmentos que se ven pues ahí, que va a ser los dedos de zinc y la nucleasa de Fox. Entonces, los dedos de zinc lo que van a hacer es que van a ser dominios proteicos que van a ser capaces de reconocer un trinucleótido de una secuencia específica. Estos se van a poder manipular modularmente para dirigir su unión a una secuencia puntual. Para modificar, se dirigen o se secuencian pues, de una manera muy específica. Y las nucleasas de Folk lo que van a hacer es que van a ser unas nucleasas de Flawobacterium okeanokiotis, que lo que va a hacer es que van a ser, han sido modificadas para generar un corte en una secuencia independiente. Entonces, ¿qué va a hacer? Que al fusionarse los dominios de los dedos de zinc con la nucleasa de Folk, van a trabajar juntos para unir secuencias específicas de 18 PB, es decir, probabilísticamente únicas en el genoma. Vamos a tener aparte tales y estos lo que van a hacer es que es un sistema originalmente caracterizado en xantanomas, en donde las proteínas TAIL son secretadas cuando infectan una gran variedad de plantas, activando pues en las plantas estos genes que van a ayudar a la patogénesis. Además de eso, se dicen que se pueden generar secuencias personalizadas de TAIL para reconocer secuencias genómicas únicas. Y a la secuencia de TAILs personalizada se le puede fusionar la nucleasa Folk para generar un dímero funcional de corte. Cuando se corta ya sí se puede ingresar o sustraer pues, la secuencia o el segmento del ADN pues, que queremos modificar. Y finalmente vamos a tener pues, CRISPR,
CRISPR-Cas9, que va a ser como la más usada en medicina, por algo que les voy a explicar más adelante, y vamos a ver que las CRISPR han sido encontradas en el 40% de las eubacterias y en el 40%, en el 90% de las eucarias, de las arqueas secuenciadas. Entonces, ¿qué sucede? Que en un sistema, si se le puede llamar así, un sistema inmune de las bacterias para defenderlas del ataque de bacteriófagos. Es una, por decirlo así, una técnica que es bastante usada por estas bacterias. Y este sistema se va a componer de dos partes, al igual pues que el primero. Entonces, inicialmente vamos a encontrar que va a tener un componente proteico, que va a ser la Cas9, y esta va a tener una actividad o una acción como una nucleasa. Y el segundo componente de esta técnica va a ser un RNA, una ARN guía, que lo que va a hacer es que va a brindar especificidad al sistema. Entonces, al igual que los que les he mencionado anteriormente, este tipo de edición genética o esta técnica, lo que va a hacer es que se va a poder emplear para generar pues mutaciones puntuales, es decir, cambios específicos puntuales. Vamos a poder hacer de lesiones, que es decir, cortar y quitar un pedazo, o inserciones cortas, pues agregar un pedazo, ¿no? Les voy a hablar específicamente de CRISPR-Cas9 porque lo que sucede es que es la más eficiente, la más fácil, barata, y además de eso la actualmente más utilizada en la medicina. Entonces, lo que se habla o se dice que es bastante similar o sería algo así como unas tijeras que son moleculares, obviamente, por su tamaño, pues el tamaño de estas hebras, que van a ser capaces de cortar cualquier molécula de ADN. ¿Qué va a hacer esto? Entonces, va a hacer que además de que sea muy preciso este corte, lo va a hacer de una manera bastante controlada, por lo que su especificidad va a ser bastante alta. Vamos a ver que esa capacidad de cortar el ADN es lo que le va a permitir modificar su secuencia, ya sea eliminando o insertando un nuevo ADN, ¿no? ¿Qué va a suceder? Entonces, el proceso va a ser el siguiente. Todo va a comenzar con el diseño de una molécula de ARN, que vamos a llamar CRISPR o ARN guía, que luego va a ser insertada en una célula puntual, ¿no? Una vez dentro de esta célula, lo que va a suceder es que va a reconocer el sitio exacto y específico del genoma, en donde la enzima Cas9 va a cortar, pues para hacer ese cambio, por decirlo así. Entonces, el proceso de editar el genoma con CRISPR-Cas9 va a incluir dos etapas que les voy a mencionar a continuación. En la primera etapa, el ARN guía se va a asociar a la enzima Cas9. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta ARN guía es específico de una secuencia concreta del ADN de la célula puntual a la que vamos a editar genéticamente, ¿sí? Por lo que por las reglas de complementariedad de nucleótidos se va a dividir en esa sustancia, pues la que nos va a insertar, editar o corregir. Entonces, ¿qué va a suceder después? Va a actuar Cas9, que es una enzima endonucleasa, es decir, pues una proteína que es capaz de romper un enlace en la cadena de los ácidos nucleótidos y va a cortar el ADN. Y aquí básicamente vamos a poder decir que la ARN guía va a actuar como, por decir así, un perro lazarillo, como una guía, como lo dice el mismo nombre, llevando a Cas9, que va a ser pues el ejecutor, el que va específicamente a cortar la cadena, al sitio en donde pues debe realizar la función. Y ya en la segunda etapa lo que va a suceder es que se activan, al menos se dice, dos mecanismos naturales de reparación del ADN cortado. Entonces, el primer mecanismo que vamos a ver que se va a activar para reparar pues este corte en el ADN va a ser el INDEL, que es inserción de elección. Y este mecanismo lo que va a hacer es que después del sitio de corte, es decir, de la secuencia específica del ADN donde se unió el ARN guía y pues ejerció su función, vamos a ver que va a aparecer un hueco en la cadena. Y allí pues se puede insertar un trocito más de cadena, ¿no? ¿Qué va a suceder? Esto va a conllevar a la pérdida de la función original del segmento de ADN cortado. Y el segundo mecanismo utilizado lo que va a permitir es la incorporación de una secuencia concreta, de una secuencia bastante específica, exactamente en el sitio original en donde se realizó el corte pues por la Cas9. Y para esto, lógicamente, pues hay que darle a la célula la secuencia pues que quieren que se integre al ADN, es decir, esa secuencia que falta y que se debe unir.
Bueno, dentro de las aplicaciones vamos a tener que la edición genética va a tener pues su aplicación en la ciencia base, la cual se va a utilizar para entender las funciones de los genes humanos, el desarrollo embrionario, la conexión entre genes y enfermedades, la progresión del cáncer y otras enfermedades que tienen un componente genético importante. Por otro lado, tenemos pues organismos modelos en los que se va a aplicar, dado que en el aspecto fisiológico hay animales que tienen procesos similares al de los humanos. Por tanto, los resultados que se obtienen en estos organismos, como por ejemplo los ratones, pueden dar la pauta para entender los mecanismos genéticos en los humanos. Existen enfermedades como por ejemplo el cáncer, en el que hay cambios en los genes o mutaciones, y como estos animales pues tienen características similares a las células humanas, sirven como estrategia para investigar pues de dichos padecimientos, de dichas enfermedades. Por último, vamos a tener que esta aplicación de edición genética va a servir para tratamientos y prevención de enfermedades, en los que la edición genética varía en el tratamiento porque va a depender de que lo va a modificar. Entonces, vamos a tener dos tipos de células. Tenemos a las células somáticas, pues que son todas las células del cuerpo, como la piel, el hígado o el pulmón, y tenemos pues células germinales que dan lugar a los óvulos y a los espermatozoides. Las mutaciones que se dan en el ADN de células somáticas solo van a afectar al paciente, mientras que los cambios en el ADN realizados en células germinales pueden ser transmitidos a futuras generaciones. Entonces, la edición genética, cuando se aplica en las células somáticas, va a presentar limitaciones. Principalmente son cambios o mutaciones no deseados en algunos genes que podrían ocurrir durante la modificación del gen del cual se tiene interés. Un ejemplo sería para tratar de erradicar el VIH o la enfermedad neurodegenerativa de Huntington. Entonces, por otro lado, cuando hablamos de las células germinales, tenemos pues que son células precursoras de las células reproductivas, así como embriones en el que los cambios genéticos realizados pueden heredarse a sus descendientes. Se puede utilizar para corregir mutaciones relacionadas con enfermedades hereditarias y en el área de reproducción asistida, por ejemplo, en casos de infertilidad con base genética. En estas células germinales puede haber una limitación, y es que si ocurrieran mutaciones inesperadas y no deseables en segmentos de ADN, estas pueden heredarse. Otra puede ser la ocurrencia de mosaícismo genético, que es un fenómeno que surge cuando la edición solo se logra realizar en las células del embrión, pero pues no en 10. Está difícil detectar posibles problemas antes de implantarlo en la madre. Bueno, en las perspectivas vamos a tener que se realizaron una edición genética, se realizaron varios estudios. En primera instancia se realizó una edición genética en células germinales que dieron lugar a embriones humanos con una modificación genética intencional, en el que se observaron problemas como baja eficiencia, ocurrencia de mutaciones no deseadas y mosaicismo genético. Por tanto, se realizaron otras investigaciones para mejorar la eficiencia pues, de la técnica de estas células germinales y eliminar mutaciones inesperadas. Por otro lado, vamos a tener que se realizó también una edición genética en varios cigotos humanos como resultado de fertilización de un óvulo por un espermatozoide, con el fin pues, de prevenir una enfermedad hereditaria que aumenta el tamaño de las células del corazón. No es precisamente mortal, pero sí es un padecimiento grave. En este experimento, lo que se logró corregir fue la mutación deseada sin presentar mosaicismo genético ni mutaciones inesperadas. Entonces, aquí lo que pasó fue que se mostró el potencial para corregir esas mutaciones humanas heredables. Según algunos investigadores científicos,
dicen que esta técnica pues no está aún lista para uso clínico. Y pues por otro lado también ha sido criticado porque dicen que es necesario pues hacer más pruebas para confirmar que la corrección genética decía de la ausencia de efecto de mosaicismo pues sea efectiva. Y por último, otro estudio que se realizó fue en embriones humanos, en el que se implementó el método de CRISPR-Cas9, pues para investigar la función que tienen ciertos genes durante el desarrollo humano. Bueno, en las controversias vamos a tener que son de tipo ético y social. Las aplicaciones pues que se han tenido de la edición genética pues ha generado controversias y genera pues preocupaciones a nivel social, científico y ético. Dentro de estas controversias o preocupaciones encontramos que las modificaciones genéticas en células germinales pues son heredables, que no existe una suficiente seguridad en el éxito de las técnicas, especialmente pues de las células germinales, que es indispensable asegurar justicia y equidad para compartir los beneficios de la técnica, que hay que respetar el derecho del individuo a decidir si acepta o no hacerlo, la dignidad humana y los límites del tratamiento y su diseño. Tenemos la pertinencia del uso de la técnica sobre otros posibles tratamientos, la afectación de la identidad de los individuos por los cambios genéticos, controversias pues sobre el respeto y el derecho a la vida de los embriones que serían desechados en caso pues de que la técnica no sea exitosa. Y tenemos discriminación por parte de empleadores o seguros médicos por participar en ensayos de investigación en medicina genómica. Recomendaciones de expertos. Existen dos ejes básicos para hacer políticas públicas en temas de biotecnología. Primero, concentrarse en la regulación de los productos obtenidos de la aplicación de las tecnologías en cuestión de edición genética y no en regulaciones generales sobre la técnica. Dos, desarrollar regulaciones basadas en evidencia científica considerando los beneficios y potenciales riesgos que pueden ocasionar. Algunas acciones y consideraciones importantes para regular lo que es la edición genética son establecer definiciones básicas y homogenizadas internacionalmente, diferenciar edición genética con fines de investigación básica y su aplicación clínica. Investigación básica y preclínica. En caso de que las células germinales o embriones sean editados genéticamente para realizar investigación básica o preclínica, los productos no deben ser utilizados para promover un embarazo. La investigación básica en células somáticas y germinales es esencial para el avance de la ciencia. Esta debe ser regulada y realizada con protocolos establecidos. Potenciales aplicaciones clínicas. Aquí tenemos tres, las cuales son reproducción asistida. En esta, los retos técnicos de la edición genética, así como las controversias que genera, indican que no es adecuada aplicar la técnica en células germinales que culminen en un embarazo. La aplicación de la edición genética en la clínica aún no es viable, pero puede ser usada para obtener conocimiento sobre enfermedades en las etapas tempranas del embrión. Este conocimiento podría repercutir en el mejoramiento de la tecnología de reproducción asistida. Terapias en células somáticas. Es necesario entender aquí que los riesgos derivados de las limitaciones de esta técnica y los beneficios que se podrían obtener de cada modificación genética propuesta para cada terapia clínica. Las modificaciones genéticas realizadas en células somáticas no son heredables, por lo que puede ser regulada de manera diferente a procedimientos que sí lo son. Aquí se requiere discusión pública antes de que el uso de estas técnicas se expanda. Terapia en células germinales. El uso de edición genética en células germinales no es aceptable en procedimientos clínicos hasta que las dificultades científicas éticas sobre seguridad y eficacia de las técnicas sean separadas y haya un consenso social. Se debe considerar las controversias éticas y morales, por lo que el debate público es necesario.